Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 194 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el comienzo de la captura de la ciudad de Kupiansk. El comienzo de la captura de la ciudad de Kupiansk, el cual inicialmente generó muchísimas dudas, incluso entre los analistas prorrusos, porque si bien los rusos realizan avances en el campo de batalla cotidianos y cada vez más rápidos, la ciudad de Kupiansk, nodo logístico en el frente noroccidental, todavía hasta el momento aparecía muy lejos del frente, al menos muy lejos para comenzar una operación de captura, una operación de asalto. Por eso cuando entre la madrugada de ayer y la mañana de hoy comenzaron a aparecer versiones relativas al ingreso de blindados y tanques rusos, como así también de de infantería en la ciudad, los propios mapeadores prorrusos y los propios analistas prorrusos no convalidaban esta versión hasta que finalmente aparecieron las primeras imágenes de video. Las vamos a presentar aquí, vamos a realizar un análisis de lo sucedido, de las perspectivas a partir de ahora, como así también vamos a realizar un análisis de la situación en Curajove y de aquí en adelante las perspectivas una vez caída esa ciudad. Algo, a partir de nuestro análisis, lo vamos a establecer con claridad, algo inevitable. Sobre el final, si nos acompaña el tiempo, también vamos a presentar algunas contradicciones en las perspectivas, en la visión del recientemente designado secretario de Estado Marco Rubio, designado para el gobierno del presidente electo Donald Trump. Antes de la designación, su opinión, su visión respecto a Ucrania, la guerra en Ucrania, y ahora, esta mañana, y como rectificó de repente hacia el lugar de la negociación y el fin de la guerra. Comencemos entonces con nuestro mapa como de costumbre. Vamos a concatenar el análisis militar con el político, como siempre. Aquí el mapa de Ucrania, como siempre, nuestro mapa ordenador. Por aquí arriba, la ciudad de Kupiansk, el frente conocido como el frente de Kupiansk en esta región. Hasta ahora, en realidad hasta el día de ayer, según los mapeadores, incluso según los mapeadores prorrusos, Rusia solo había conquistado los alrededores de Liman-Persky y los alrededores de Simkivka. Hasta ayer el mapa así. Pero efectivamente, desde la madrugada de ayer, esto. Y esto publicado por los mapeadores proucranianos, nada más y nada menos que por Deep State, el principal mapeador y analista militar ucraniano, contratado desde hace algún tiempo, recordémoslo, contratado por el propio gobierno ucraniano. Comenzó como un canal militar pro-ucraniano, pero después finalmente el gobierno de Zelensky realizó la contratación oficial de este canal como parte del aparato de propaganda ucraniano. Así que si lo presentan ellos en detrimento de la propia posición de sus Fuerzas Armadas, evidentemente esto así. Y las imágenes, por cierto, presentan muchísima claridad. Atención. El recorrido, ahora lo vamos a presentar en el mapa, por lo menos el recorrido indicado por Deep State, desde
el noreste hacia el centro prácticamente de Kupiansk por blindados rusos. Atención. Ahí el avance de por lo menos 3 vehículos blindados, uno abajo, un tanque y 2 vehículos blindados de transporte de tropas más atrás. Aquí visible la ruta tomada por estos vehículos. Pronto van a comenzar los ataques de Ucrania, pero eso aquí efectivamente no va a determinar la detención de efectivamente ahí no va a determinar la detención de ahí uno de los ataques, por ejemplo, de este puño de hierro, como lo llaman los rusos, a estas caravanas militares, a estas formaciones militares ofensivas, por lo general. Y aquí las imágenes finales, ¿sí? Estas formaciones militares ofensivas, por lo general encabezadas por un tanque y seguidas por vehículos blindados. Ese un disparo del tanque a la cabeza y esta la imagen final ubicada en el mapa exactamente aquí. La última imagen de ese video aparece así, aquí, con esta columna en retroceso, presumiblemente de vuelta a el lugar de origen, casi con seguridad, la localidad de Liman Persky. Por eso podemos, a partir de estas imágenes, realizar la siguiente reconstrucción. El puño de hierro ruso comienza en Liman Persky casi con seguridad. También puede haber comenzado aquí, aunque menos probable, ¿sí? Así, o bien así. Esto en este momento intrascendente, donde comenzó efectivamente. Pero más allá de eso, una vez recorridos todos estos terrenos, alcanzó prácticamente el centro de Kupiansk, el nodo logístico más importante de esta zona. Evidentemente realizó el transporte de soldados, los cuales deben haber descendido en esta área, ¿sí? Por aquí. Y a partir de entonces comenzó su retirada hacia el sur. Todo esto bajo el fuego ucraniano, lo cual naturalmente responde al hecho de que esta ciudad aparece como un nudo logístico fundamental de importancia, por lo menos operacional, para todo el frente norte. A partir de esto comenzaron las rectificaciones de los mapeadores, porque supuestamente hasta entonces los rusos solo habían conquistado esto, con lo cual recorrer toda esta zona boscosa y toda esta zona suburbana em, de Kupiansk, por aquí, me va a ayudar ahora sí el mapa. Bueno, aparecía como verdaderamente poco probable, ya de por sí todo este avance en este territorio controlado por los ucranianos ya representa una operación muy riesgosa, representa una operación muy, pero muy arriesgada, con lo cual evidentemente esta zona de bosques por delante de Liman Persky ya había sido conquistada por los rusos, ¿sí? Más allá de esto, recorrieron cientos de metros y pudieron generar el descargo de los soldados en la zona central de Kupiansk.
Interesantemente, hace 3 o 4 días, si no recuerdo mal, el día 11, el día 11, había aparecido una versión, por aquí la podemos presentar seguramente, efectivamente, el día 11 había aparecido una versión no confirmada, ¿sí? Nunca confirmada ni siquiera por los propios rusos, de avances rusos en la zona del estadio de fútbol. Esa toda la versión. La zona del estadio de fútbol, esta de aquí, bueno, más que un estadio, bueno, una cancha, un campo de fútbol. Según esas versiones, los rusos ya aparecían por esta zona, pero hasta ahora ni siquiera los mapeadores rusos habían coloreado esta zona de esta manera. Si esa versión en su momento cierta o no, no lo podemos determinar. De hecho, los ucranianos lo presentan en sus canales como una versión cierta al día de hoy, pero presentan, lógicamente, en el marco de la batalla propagandística, esto como una zona recapturada posteriormente, ¿sí? Por los ucranianos. Entonces, ¿cómo lo presentan los ucranianos? Ah, sí, los rusos conquistaron esta zona, pero nosotros la reconquistamos. Eh, Eso seguro que no. Eso seguro que no. Ahora bien, sí, esa versión de hace 4 días, en su momento considerada como bastante alocada por la distancia hace 4 días de el frente, una vez más, lo remacho por tercera oportunidad, el frente supuestamente aparecía por aquí, ¿sí? Muy, pero muy lejos. Bueno, quizás sí, efectivamente presentaba algo de cierto. Lo verdadero de esto, evidentemente, aparece en el hecho de que los rusos habían ya conquistado mucho más de lo conocido y que a pesar de ello, el día de ayer protagonizaron una acción ofensiva verdaderamente temeraria por la enorme cantidad de metros recorridos por esta columna. La podemos determinar por lo menos, si me ayuda el mapa, desde ahí hasta aquí. 4 kilómetros y sí, 4.160 metros, 4 kilómetros en el marco de una guerra de desgaste y en el marco de la monitorización permanente de los cielos por drones y en el marco de Kupiansk, supuestamente una de las ciudades más protegidas de todo el frente y más aún del frente norte. Bueno, 4 kilómetros realmente llama la atención, pero las imágenes aparecen a la vista, las imágenes fueron convalidadas por ambas partes, así que efectivamente los rusos realizaron esta temeraria maniobra. ¿Qué comienza a partir de ahora aquí? Según las últimas versiones, todavía nadie colorea estos territorios aquí como completamente rusos. Eso lo debemos establecer. Claro, según las últimas versiones, los combates aparecerían en esta zona conocida como la fábrica de azúcar, cruentos a todo nada, con toda la carne al asador, con todos los refuerzos ucranianos posibles enviados a ese lugar porque los ucranianos están bien conscientes de que esta ofensiva, inesperada por lo rápido, no porque no fuéramos a presenciar la caída de Kupiansk tarde o temprano, y evidentemente más temprano que tarde, sino por esto de una operación con casi 5 kilómetros en profundidad, y según la primera versión, con los límites conocidos o dados como buenos del frente anteriores, incluso más, casi 10 kilómetros de avance de estos tanques. Bueno, si Rusia puede conquistar esta zona de aquí, entonces comienzan los problemas graves, no solamente para Kupiansk, sino para todo el frente en este área. Por lo siguiente, aquí en esta parte aparece la ruta o carretera
H264. Sí, efectivamente, tanto este puente por encima de las vías del ferrocarril como este puente por encima del río Oskil, naturalmente aparecen destruidos por los fuegos rusos, lógicamente, pero aún así esta carretera representa la principal y única fuente de aprovisionamiento logístico de prácticamente todo el frente norte o noroeste. Si llamamos norte a el frente de, más de la zona capturada por los rusos en Rusia, aquí, entonces a este deberíamos llamarlo correspondientemente noroeste, pero bueno, muchos todavía llaman frente norte a este frente, ¿sí? Otros llaman norte, bueno, a la zona más al norte, eso lo más correcto, pero bueno, lo mismo si lo llamamos frente norte o noroeste. En el caso, voy a presentar una vez más el mapa. De repente había desaparecido de mi cabeza el nombre de Kursk, por eso quería con el mapa recordarlo. Si Kursk el norte está la zona noreste, ¿sí? Bien, todo esta frente aquí, todo esto aparece dependiente de esta carretera. Si los rusos efectivamente conquistan esta región, incluso sin conquistar la carretera misma, pero solamente estableciendo control de fuego sobre esa vía de comunicación, sobre esa arteria logística, todo el resto, todo esto aparece virtualmente perdido para Ucrania. Con lo cual, a partir de entonces, las unidades ubicadas aquí, 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 aquí y aquí pueden o bien retroceder o bien capitular. Retroceder, en esta dirección o capitular directamente. Por sobre todas las cosas, aquí está este otro punto fuerte, esta localidad de Petropavlivka, pero no solo eso, sino todos los pequeños lugares de defensa ubicados en este, no bolsa, pero casi, aquí, hay unidades aquí, 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 aquí y aquí. ¿Sí? En el caso de corte de esto, adiós amigos, así de sencillo. Esta es la situación. En las últimas horas todo el mundo aparecía a la espera de novedades sobre esto. La única novedad recibida en estas últimas 3 horas precisamente establecía el foco en la fábrica de azúcar y en los encarnizados combates en este área a partir de la respuesta ucraniana, esto de aquí, de la respuesta ucraniana ante este inesperado por lo rápido avance ruso, pero todavía no podemos establecer con certeza nada más que esto. Y cuidado con las sorpresas, porque una vez más, el ataque iniciado ayer por la madrugada en horas del continente americano, era rechazado incluso por los propios analistas militares prorrusos por la enorme distancia recorrida por esta columna de vehículos blindados rusos y naturalmente encabezada por un tanque. Cuidado, cuidado, porque la situación nosotros ya lo estamos presentando desde hace tiempo. El colapso defensivo parece inminente. Inminente en términos de una guerra de desgaste, no inminente en cuestión de horas, no. Inminente en términos de que de aquí a muy poco tiempo, en una guerra hasta el momento de desgaste, comienza a aparecer a la vista y recuerden lo sucedido en Bugledar, recuerden lo sucedido en Avdiivka, recuerden lo sucedido en Bakhmut. Las guerras de desgaste están caracterizadas por la ausencia de grandes movimientos hasta que en ese batallar permanente por la destrucción del enemigo, no por la captura de territorios, sino por la destrucción del enemigo, una vez destruido el enemigo, de repente desaparecen las defensas y el ganador conquista todo de la noche a la mañana. ¿Sí?
Eso presenciamos en ¿cuántos lugares? Bueno, Avdiivka el mejor ejemplo, ¿no? La ciudad más fortificada de todo el frente, supuestamente, con meses y meses de defensa por delante, y de la noche a la mañana el colapso total. A propósito de esto, quiero presentar otra situación similar en otro lugar también fundamental del frente, en Kurájove, o Kurájovo, según lo llamen en ucraniano o en ruso, porque acá presenciamos una situación también parecida. Y en este caso, la situación en Kurájove, o Kurajovo, como la llaman también por ahí, presenta una importancia fundamental no solamente para toda esta zona del frente, sino para el posterior asedio de Pokrovsk. La clave de todo, Pokrovsk, el nudo logístico principal de todo Donetsk e incluso de todo el Donbass, Donetsk y Lugansk. ¿Cuál la situación aquí? Sobre esto deliberábamos ayer con Juan Antonio Aguilar. Quiero presentar algunas informaciones adicionales sobre lo hablado ayer. Bueno, hace algún tiempo comenzó, nosotros aquí lo presentamos efectivamente, el avance sobre Kurájove desde el este, ¿sí? Ciudad fundamental, Kurájove, para el aprovisionamiento y para la logística de toda esta área. Por ende, los rusos pudieron conquistar antes todo esto, antes de comenzar el avance sobre el centro logístico y de mando de toda esta área. Bueno, finalmente los rusos acometieron esa tarea, comenzaron el avance sobre Kurajovo, pero nuevamente presentaron una estrategia de ataque por los flancos junto al ataque frontal, naturalmente, y hace 2 días conquistaron esta localidad de Dalnie, lo cual nos ayuda mucho a el entendimiento del objetivo de esto. ¿Qué quieren los rusos con esta maniobra de ataque frontal y de ataque por los flancos? Básicamente la interrupción de las vías de aprovisionamiento de Kurajovo y que Kurajovo capitule por sí misma, ¿sí? ¿Cuáles las vías de aprovisionamiento de Kurajovo? Bueno, naturalmente, fuera del contexto de la guerra, esta carretera H15, tanto de un lado como del otro, pero lógicamente este lado aparece cancelado, aparece tomado por los rusos. Este lado, sí, todavía hasta hace poquito representaba una fuente de acceso a Kurájovo. En el contexto de la paz, por aquí aparecería otra vía de acceso a través de estos puentes por encima de la represa, pero lógicamente los rusos ya determinaron tiempo atrás la destrucción de ambos puentes, tanto el del ferrocarril como el puente para vehículos automotores, ¿sí? Entonces, hasta hace nada, las únicas vías posibles logísticas de aprovisionamiento, estas de aquí. Esta la flecha, qué fea flecha, por favor. Vamos, de nuevo. Una por aquí y la otra por aquí abajo. Y precisamente, recordemos dónde comenzaron los rusos esta ofensiva lateral. Precisamente en el sur con el objeto de el corte, o por lo menos del control, bajo sus fuegos, de esta ruta. Aquí defensas, ¿sí? Entonces los rusos, aquí defensas también. Entonces los rusos inteligentes acometieron por este hueco ubicado aquí, ¿sí? Esta zona de aquí. Aquí defensas en este sentido, ¿sí? De los ucranianos. Aquí defensas en este sentido. En este hueco, por ahí comenzaron la pinza sur, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? El avance, los rusos
en zonas menos protegidas, desde hace tiempo, en esta guerra de desgaste, los rusos realizan esta estrategia. Por un lado, el ataque frontal, duro y tenaz, lento, eh, mortífero, con enfrentamientos directos, con defensas preparadas y esperando los avances. Los rusos aún así realizan conquistas y avances en este contexto, pero mucho más lentos, claro. Pero a la vez comienzan el asedio por los lados, y no un asedio directo incluso, sino sencillamente la captura de todos los territorios en los alrededores para generar el corte de las provisiones, el corte de la logística. Bueno, el objetivo de esta localidad aquí, hasta ese entonces desconocida, y a partir de entonces esta ruta de aquí inmediatamente cortada por la posibilidad de control de tiro desde esta zona, prácticamente alcanzable a la distancia del fuego de un fusil, mucho más de la artillería, de los drones, de los misiles, etcétera, etcétera. Con lo cual, el único punto hasta ahora de acceso a Curajove, el centro de esta zona del frente, aparecía aquí. Ahora bien, ¿qué determinaron hace alrededor de 2 o 3 días los ucranianos? Algo en principio llamativo, y por eso ayer deliberábamos Juan Antonio y yo sobre la autoría de la voladura de las compuertas de la represa aquí de Curajobo, porque en un primer momento, considerando que la única vía de acceso, la información, incluso el video de la voladura a manos de los ucranianos, no generaba sentido aparentemente. ¿Por qué? Porque la voladura de la represa fue realizada aquí, en este punto. ¿Y qué zona ya está comenzando a aparecer bajo las aguas? ¿Hacia dónde van a descender las aguas? ¿Qué zona va a aparecer anegada? Bueno, precisamente esta zona de aquí. Con lo cual, esta voladura de la represa, en realidad no de la represa entera, sino de la compuerta de la represa, aparentemente generaba el anegamiento de la única vía de salida propia para Curajobo. Con lo cual, ¿cuál el sentido? Bueno, deliberando y recogiendo información, y a partir también del análisis de Juan Antonio de ayer, pudimos determinar cuál es el objetivo de esto, porque efectivamente esto genera el anegamiento de la única vía de acceso. Entonces, o los ucranianos aparecían completamente desesperados y con el objetivo de desacelerar los avances rusos, con el objetivo de retrasar los avances rusos, habían determinado la voladura de esta represa, el inundamiento de todas estas zonas, a una costa de el fin de la última vía de aprovisionamiento de Curajobo, la pérdida por ende de Curajobo y el retroceso en la desesperación. Bueno, eso hasta ayer solo aparecía como la única alternativa posible. Y sí, efectivamente, esa es la decisión tomada por los ucranianos, pero con un adicional, con un adicional. Aparecen desesperados, determinaron ya que Curajobo representa un nudo defensivo insalvable, van a retroceder, están retrocediendo, pero con un poquito más de sentido en esta acción con la voladura del puente, perdón, del puente no, de la compuerta. Quiero presentar primero, antes de, em, de realizar la descripción de el objetivo de esta voladura, quiero presentar el video bastante interesante de, a ver si me ayuda, de la voladura. El video. Y efectivamente no generaba dudas el video en sí, pero sí la lógica de esto. Aquí las imágenes, ningún rastro de
un misil descendiendo del cielo, menos aún alguna imagen, el rastro de un dron descendiendo del cielo o de una bomba, de una FAB, nada. Una explosión aparentemente interna y efectivamente interna. Y si retrocedemos un poquitito, aquí, abajo a la izquierda, por aquí, ahí, eso. Atención a este punto acá. Acá. Ahí las cabecitas de los zapadores. Ahí, bien visible. Ahí. No, bueno, quizás no aparezca el cursor de mi ratón en la pantalla, pero bueno, aquí abajo a la izquierda del camino, la cabecita de los zapadores ucranianos, volando esta represa, ningún misil descendiendo sobre ella, ninguna bomba descendiendo sobre la represa, sencillamente el producto de explosivos colocados adrede por los ucranianos y estas las imágenes posteriores, ¿sí? Bueno, eh, por ahí, la rotura de las compuertas, por aquí, si no recuerdo mal, aquí más visible aún. ¿Puedo? Un poquitito, ahí, no muy bueno, pero ahí visible la voladura de esto. Y si no recuerdo mal, por aquí, esto sí, estas las imágenes con bastante interferencia de un dron ruso captando el comienzo de el vertido de las aguas, del descenso de las aguas. Ahí la flechita marcando las aguas, efectivamente, el escape de las aguas, del agua. Bueno, ¿por qué entonces los ucranianos podrían querer el anegamiento, la inundación de la única vía de provisión, de aprovisionamiento de Kurajove? Hasta ahí nuestro análisis de la situación. Bueno, por lo siguiente, esta es la respuesta. ¿Qué curso recorrerán las aguas saliendo de aquí? Esto lo pudimos determinar a partir de un mapa topográfico. Bueno, no van a generar únicamente el anegamiento de esta zona, lo cual también, sino que van a recorrer el cauce original de este pequeño río por aquí, así. Recuerden que los ríos, las aguas recorren los terrenos más bajos, ¿no? Esa es la lógica. Y ante el aumento del caudal aquí, tras la destrucción de esta compuerta, básicamente vamos a presenciar la inundación de las márgenes de todo este río. Atención a el trazo de ese río. Precisamente una línea defensiva de inundaciones, de barrizales, de agua incluso, protegiendo el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Claro, esto connota efectivamente la entrega de todo esto, la captura total de todos estos territorios por los rusos y la entrega de Kurajovo. Eso ya lo determinaron como perdido, pero generan aquí más atrás una defensa, un accidente natural, una defensa y las defensas ucranianas ubicadas al otro lado de ese río inundado. Esa es la lógica. Entonces, sí, desesperados, sí, entregado Kurajovo, pero no sin una lógica defensiva militar, sino con ese objetivo, ¿sí? Que las aguas efectivamente de este río, tras la rotura de esa compuerta, determinen una barrera natural al avance ruso, entregando todo esto. Y atención, atención a este video por aquí, sino aquí. Estas imágenes de la situación ya hoy, porque claro, la inundación de todos estos terrenos naturalmente está generando también problemas para la retirada ucraniana. Por el momento, según los reportes, todavía el nivel de las aguas aún, y atención a dónde el nivel de las aguas, está acá la confirmación de que nuestro análisis correcto, el video esté ubicado aquí,
no en esta zona, nuestra primera idea de inundaciones, sino bastante lejos, pero claro, el agua llevada así hasta ahí abajo, el exceso de agua por el cauce de este río, y ubicadas precisamente estas imágenes mostrando la salida de las unidades ucranianas por esta vía, la única vía de escape posible, la H15, si esto naturalmente establece problemas, genera la inundación de la vía de escape, pero por el momento esa vía parece transitable. Pronto ya no. De aquí a poco tiempo parecerá completamente inundada con un nivel de agua intransitable para los vehículos. Esta la imagen, la quiero presentar, el video de... Es una pick-up delante de unos camiones, apenas transitable, pero todavía recorrible. Entonces sí, esto genera dificultades para... Uf, con lo justo, ¿eh? Esto es una imagen de esta mañana. Esto genera dificultades para el repliegue, pero no la imposibilidad del repliegue, pero no determina no determina que no puedan efectivamente realizar ese retroceso. Ahora bien, de aquí a poco, algunas horas, cuando los rusos conquisten todas estas zonas, posiblemente ya no puedan recorrer esta ruta tan fácilmente. Y esa la lógica de lo sucedido en Kurájove. Aún así, una vez más, desesperación absoluta y un retroceso bastante desorganizado, con la voladura de una represa y capeando las aguas a la altura de la ventana de una pick-up por lo general con un despegue de la superficie, despegue ya van a la distancia desde la superficie hasta la parte superior de las ruedas, incluso el agua aparece bien por encima en el video de las ruedas, casi a la altura de las ventanillas, todavía transitable por este tipo de vehículos, pero de aquí a poco ya no. Último elemento de análisis en esta transmisión en la parte militar. Después quiero presentar una cosita de análisis político. No estoy recorriendo todo el frente, en todo el frente pequeños avances, pero esto es lo fundamental, estos los puntos de quiebre, ¿sí? Y lo remacho una vez más, no quiero parecer molesto o reiterativo, pero cada vez más cerca el punto de colapso, cada vez más cerca el punto de colapso. Y a partir de entonces, de repente, una vez alcanzado ese punto, la guerra va a comenzar a presentar las características, por lo menos a la vista, mucho más propias de una guerra de posiciones que de una guerra de desgaste. Porque una vez terminada la resistencia de una de las partes, de repente sí, la captura rápida de muchos territorios. ¿Me acompañan hasta acá, demoledores y demoledoras, en este análisis? ¿O lo estoy presentando demasiado rápido? ¿O lo estoy presentando mal? ¿O con algún problema técnico? ¿Todos ahí detrás mío me acompañan por ahí? Bueno, bien, por ahí la confirmación. Bien. Último elemento de análisis de la situación militar. Y por cierto, esto determina toda la situación política, porque todas estas paparruchadas, estupideces dichas sobre que a partir de ahora Trump va a querer una negociación con estas condiciones. Hoy participábamos en Negocios Televisión y bueno, protagonizábamos un entredicho con algunos de los otanistas habitualmente invitados a el programa Todo es Geopolítica, ¿no? Con esta idea de, ellos presentaban esta idea de, bueno, Trump va a querer estas condiciones, esto, lo otro, no van a querer aún nada y si lo quieren, problema de ellos, porque en este momento el frente de batalla está determinando todo, ¿sí? Entonces Estados Unidos, Europa, bueno, Europa no puede querer ya nada, pobre, pero incluso el gobierno de Trump puede querer determinadas condiciones para la negociación, pero si no las convalida Rusia, no pueden más nada que eso, más nada que querer, que presentar una expresión de deseo. ¿Por qué? Porque realizaron una apuesta por una salida militar, por una resolución militar del conflicto y aparecen como perdedores, representan los perdedores. ¿Quién aparece como el ganador y por ende quién va a determinar las condiciones de la negociación final
de este conflicto, los rusos como ganadores del conflicto. Por eso presentamos esto en detalle, el frente de batalla, porque esto genera naturalmente el contexto para las decisiones políticas. Último elemento de análisis, aquí. Avanzada fuerte de los rusos en esta zona. Esta la zona, esto ya Zaporizhia, aquí el resto de el oblast de Zaporizhia, todavía la parte negra en poder de los ucranianos. Aquí a la derecha, ahí grisado, el resto del Donetsk y aquí Zaporizhia. Este avance, bueno, justo en la frontera, pero ya en dirección hacia Zaporizhia. Esto lo presentaba ayer Juan Antonio Aguilar. ¿Cuáles las novedades? Bueno, avances en toda esta zona, incluso con la confirmación aquí de videos estos de ucranianos, con la destrucción, lo voy a presentar con mucho cuidado por la destrucción o el ataque a algún blindado ruso. Esta es la confirmación de que ahí bueno, hay un ataque, un vehículo, bien, hay un vehículo ruso, ¿sí? Esta es la forma de confirmación de los avances a partir de los videos del enemigo con impactos a vehículos blindados rusos o a tanques rusos, por ende los rusos con esto ya tomado. Esto también tomado hoy, nada más nada más y nada menos que hoy. Y lo importante y lo más trascendente, las versiones de ambas partes sobre combates alrededor de Selene Pole, este pequeño pobladío aquí, ya una vez más bien lejos de la zona confirmada. También, cuidado, puede que en este caso también los rusos ya hayan conquistado más territorios, pero hasta el momento carezcamos de pruebas fílmicas, de videos demostratorios de esto, más allá de estos ataques con drones aquí, y por eso en realidad este avance tan en profundidad no debería llamar la atención si efectivamente los rusos ya hubieran conquistado todo esto también, posible, pero bueno, siempre como analistas, siempre aparecemos un pasito detrás del último momento, aunque hoy día con la difusión de la información aparecemos horas detrás del último momento. Esto ya no en las guerras del siglo XIX o del siglo XX, sino de finales del siglo XX, de principios de este siglo, uno realizaba análisis sobre la base de hechos sucedidos quizás 2 días atrás, un día atrás. Bueno, en este momento, por la difusión de los teléfonos móviles, de las redes, de las comunicaciones en tiempo real, estamos retrasados unas horas nada más. Pero bueno, horas en las cuales posiblemente esto podría haber sido conquistado por los rusos. Lo cierto, una vez más, el avance aquí sobre Novopil. Y esto, más allá de los avances en todo el frente y de los pobladíos, las localidades conquistadas por los rusos, esto para nosotros presenta la forma cada vez más de el inicio de un nuevo frente, ¿sí? En esta dirección, hacia Zaporizhia, como antecedente o como pinza sur para un avance fuerte de Rusia una vez caído Pokrovsk, perdón, Pokrovsk, por acá, una vez caído Pokrovsk, una vez conquistado el resto del Donbass o incluso antes de ello, una vez caído Pokrovsk, un avance sólido en profundidad propio de una guerra de posiciones sobre terrenos planos, prácticamente sin accidentes geográficos, prácticamente sin grandes centros urbanos, prácticamente sin defensas, hacia Dnipro, la ciudad de Dnipro, hacia el río Dnieper este y hacia la ciudad de Dnipro, pero no solo por aquí, y por eso presentamos esto aquí en este pobladío aquí, sino con una pinza superior en esta zona, pero también con una pinza, una ofensiva sur, protegida por el Dnipro a la margen izquierda de la ofensiva, a la margen derecha del río en este sentido, hacia Dnipro por derecha, por
el este y por abajo por el sur. Ese aparentemente el movimiento de Rusia de aquí a poco. ¿Sí? De aquí a poco. Y recuerden la situación en Estados Unidos. Trump aparentemente está generando un gabinete de guerra, está generando un gabinete casi tan plagado de halcones neoconservadores como el anterior, pero evidentemente con el objetivo de acometer otras guerras, ¿sí? O por lo menos de establecer el foco en otras guerras ya existentes, no nuevas, pero aparentemente querrían la negociación en este conflicto, la entrega de los territorios tomados por los rusos y el foco hacia Medio Oriente y hacia China, ¿sí? De ahí, bueno, Marco Rubio, de ahí Pete Hegseth y de ahí varios de los nuevos nombramientos de Trump en este sentido, con lo cual eso determinaría que los rusos podrían querer en este momento un avance más rápido, un proceso de aceleración, ¿sí? El pie puesto sobre el acelerador para conquistar la mayor cantidad de territorios hasta el Dnieper, presumiblemente, antes del inicio de esas negociaciones. Y por cierto, para redondear un poquito esto con análisis político, y por favor recuerden acompañarnos, demoledores y demoledoras, con el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura permanente en esta plataforma. 1600 demoledores conectados, perdón, y menos de 1000 likes. Ayúdenos, por favor, simplemente pulgar arriba, la suscripción naturalmente gratuita, comentarios, todo lo que quieran nos ayuda, cualquier interacción con la plataforma nos ayuda a la difusión y por ende contra la censura. Quería presentar aquí las palabras de... Mañana probablemente vamos a realizar una transmisión dedicada exclusivamente al gabinete de Trump, a las designaciones, a las posiciones, a los perfiles de estos personajes, algunos verdaderamente atemorizantes. El más importante de todos ellos, Marco Rubio, una pésima noticia, no solamente para los pacifistas, los humanistas, porque este señor un halcón neoconservador guerrerista, sino también una pésima noticia para América Latina, sin dudas, un anticastrista convencido, hablando español perfecto, por cierto, pero una pésima noticia para el propio gobierno de Trump, porque este señor va a comenzar desde el día 1 un torpedeo permanente desde adentro contra el gobierno de Trump, como en su momento los halcones neoconservadores puestos en sus cargos durante el primer gobierno de Trump, como por ejemplo Mike Pompeo, o Pompeo, como lo llaman en Estados Unidos. Aquí la posición de este señor, Marco Rubio, de ascendencia cubana, sobre, hace 2 años, sobre la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Escalatory tactics, the stunning new leaks in the Nord Stream pipelines connecting Europe to Russia, Western intelligence. Bueno, las tácticas escalatorias nos muestran un ataque, según un ataque a un gasoducto conectando Europa con Rusia. La inteligencia occidental Officials say they were likely caused by underwater explosions. dice que fueron causados probablemente por explosiones submarinas. Ahí las imágenes, esto en vivo, el momento de la voladura de los gasoductos. President Biden called it a deliberate attack of sabotage. Does the U.S. have evidence that... Y el presidente Biden lo llama un acto deliberado de sabotaje. Russia is responsible? ¿Tiene usted pruebas, señor Marco Rubio, de que, como afirma el presidente, de que Rusia es responsable? Y atención a la respuesta en aquel momento de Marco Rubio, 2 añitos más o menos de esto. Well, I'm not going to comment on whatever intelligence products they've produced or had. I think logic and common sense will tell you that these things don't. Bueno, no voy a hacer comentarios sobre la inteligencia del gobierno, pero me parece que la lógica y el sentido común en este caso Blow up on their own, especially in strategic and key points. nos dice que Strategic and key points. Logic and common sense will tell you that these things don't blow up on their own. la lógica nos dice que estas cosas no explotan solas. En ese momento todavía deliberaban sobre la posibilidad de un accidente, pero bueno, claro, 4 explosiones al mismo tiempo en profundidad. Bueno, ya en ese entonces ya de accidente nada,
Por eso la afirmación de especially Rubio. in strategic and key points. Someone has to know where the vulnerabilities are, and someone has to have the capability to go down there and do it. Alguien tiene que tener el conocimiento de los puntos débiles de estos gasoductos y alguien tiene que tener la capacidad de bajar a esa profundidad y hacer este tipo de atentados. So there's only a handful of countries that do. I doubt Entonces hay solo un pequeñísimo número de países que puede hacer esto. Hasta acá todo correcto, pero very seriously that the Chinese are involved in it, although I'm dudo seriamente de que los chinos estén envueltos en not a esto. fan of the Chinese Communist Party. I wouldn't go as far as to accuse them of doing that. A pesar de que no soy para nada un fanático del Partido Comunista Chino, no diría que fueron ellos. Bueno, menos mal que hay un poquito de lógica. Entonces, ¿quiénes los sobrantes con capacidad y con interés en I think esto? it's pretty clear. Someone Creo que esto es muy claro. did this, and the only people in Alguien hizo esto y los únicos posibles, that region who have both the motive and the capability to have los únicos en esa región que tienen la posibilidad y el motivo para esto, done it are Russian forces. So son los rusos y las fuerzas rusas. Hasta acá el análisis perfecto. Obviamente, esto no puede Ucrania sola, no puede Polonia sola, los gasoductos tampoco explotados solos. Los chinos podrían técnicamente, pero qué interés de los chinos en la voladura de un gasoducto tan lejos de su territorio. Pero, ¿cuál es la conclusión de Rubio en ese momento? Los rusos volando su propia infraestructura estratégica de energía. Juá, qué risa que me da. I think for me, it's not an intelligence matter at this point. It's a common sense matter. Para mí no es un problema de inteligencia, es un problema de sentido común. Sí, de sentido común, querido Marquitos. Querido Marco, de sentido común, pero en el sentido contrario. Lo perpetraron ustedes, los gringos, el atentado. Pero bueno. Claro, el de aquel entonces, el Marco Rubio de aquel entonces. Atención a la entrevista concedida esta mañana, con un cambio de perspectiva. He wants the war to end. Now, as a businessman, he's not. In the case of Ukraine, who wants war? What he's talking about is he wants the war to. En el caso de la guerra en Ucrania, ¿quién quiere la guerra? Él está diciendo, con referencia a Trump, de que quiere que esta guerra termine. Now, as a businessman, he's not going to tell you about his negotiating tactic to bring it to a close, but I don't know. Claro, como hombre de negocios, no nos va a decir cuál es su estrategia de negociación para cerrar este conflicto. Pero no entiendo por qué nosotros no habríamos de querer el final de esta guerra. Hace unos añitos, los rusos saboteando supuestamente sus propios gasoductos y ahora todos queremos el final de la guerra. De hecho, otras, hasta hace poco él todavía con esta posición de rusos malos, armas para Ucrania, armas y armas, pero ahora de repente, tras la designación, rectifica y quiere la paz. No tienes que ser un fan de Putin para querer que esta guerra finalice, amigo. Yeah, I think if you're, I mean, and you know, as you well know, many national security conservatives would say, well, you don't want that war to end if it means that you have to give up, you know, that Russia invaded your territory and you end up settling and saying, all right, you can have some of it. Bueno, sí, eso lo entiendo, pero está la entrevistadora, pero supongo que usted está consciente de que muchos conservadores no quieren la paz y eso significa la entrega de territorios a Rusia tomados por la fuerza. Bueno, básicamente el argumento de Rubio hasta hace poquito. I mean, I think that's, you know these pressure points better than I do. Usted conoce estos puntos mejor que yo. Claro, si hace poco es el argumento de Rubio. Nada de paz porque eso connotaría una victoria rusa. La cara de... Ay, ya en problemas. Yeah, look, I get all that and I understand it. I think there's the reality of the war there. We can talk about it in great Sí, todo eso lo entiendo, pero está la realidad de la guerra. detail in another interview, I imagine, but the truth of the matter is Podríamos hablar en detalle en otra entrevista, pero la verdad última es que that's what the Biden administration would admit. They don't admit it publicly, but if you ask the Biden administration, they will tell you we are funding a stalemate. Okay, I think the Ukrainian. Pero eso es lo que hizo la administración de Biden. Si hablas con ellos en off,
privadamente, ellos dicen estamos patrocinando, estamos financiando a una guerra estancada. Been incredibly brave and strong and standing up to Russia, but Los ucranianos han sido tremendamente valerosos, parándose o defendiéndose contra at the Rusia. end of the day, what we are funding here is a stalemate war, and it needs to be brought to a conclusion because that Pero lo que estamos aquí patrocinando al final del día es una guerra estancada y eso es lo que tenemos. country is going to be set back 100 years. Y eso es lo que tenemos que terminar, porque estos países, en referencia a Ucrania, están siendo destruidos y retrocediendo 100 años por la destrucción. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, ahora de repente quiere la paz. Esto del stalemate, esto del estancamiento, de la guerra en estancamiento, bueno, recién presentábamos los avances rusos de 5 kilómetros en profundidad, de estancamiento nada, pero bueno, así de alguna manera reacomoda el discurso, la narrativa, rectifica, flexibiliza para su futuro cargo, posiblemente como secretario de defensa secretario de Estado de Trump, de alguna manera motorice el proceso hacia la negociación, pero, pero esto hecho por un halcón neoconservador, guerrerista, imperialista, de lo peor, y la guerra terminada ahí la recomenzará en otro lado, presumiblemente en Medio Oriente, en Irán, en Líbano, quizás en China también. Así que muy mala la noticia de esta designación. Muchas otras designaciones también muy malas, algunas sí buenas, como la de Tulsi Gabbard, excepcionalmente, pero esta terrible y terrible para el gobierno del propio Trump, porque este señor va a comenzar a machacar y machacar desde adentro contra la posibilidad de éxito de Trump en su promesa de un mundo en paz y de el foco de su gobierno en los fuertes, profundos problemas de Estados Unidos en lugar de las guerras interminables a lo largo del globo, no porque Trump quiera la paz y el humanismo, sino, ¿no? Esas guerras, por cierto, generan millones de muertos. Eso para Trump bastante intrascendente, pero él quiere esos recursos y todas las consecuencias negativas de esas guerras finalizadas y el foco de las energías de Estados Unidos en sus propios problemas. Bueno, con este muchacho difícil eso, pero así la situación. Demoledores y demoledoras. En un ratito nada más, en 45 minutos, comienza Adrián Celaya su programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Acompáñenlo, va a presentar precisamente estas designaciones y va a presentar la situación actual a partir de los primeros pasos de Trump en su gobierno, en su futuro gobierno. Todavía no comenzó, comienza recién en enero el próximo gobierno de Trump. Así que todo el mundo por ahí, recuerden aquí acompañarnos con likes, comentarios, suscripción y si nos quieren ayudar con una membresía, esa sí paga o a través de un aporte en PayPal, bienvenido, eso nos ayuda a la realización de nuestras transmisiones. Mañana sábado, nosotros una vez más con transmisión mañana viernes, no sábado, mañana viernes una vez más con transmisiones como de costumbre. Y de MP Geopolítica con Fernando Moragón a las 7 de Europa, a las 9 de Europa nosotros, yo ahora en Buenos Aires, por unos días, aquí feliz con el calorcito, mientras en Berlín, según mis fuentes, un frío terrible y a las 4 de la tarde todo a oscuras, así que yo aquí muy, pero muy contento por mis pagos. Mañana Fernando, a las 7 de Europa, a las 9 de Europa nosotros y a las 11 Eduardo Bior. Programación para todo el día de mañana y ahora en un ratito Adrián Celaya, el sábado como siempre, Juan Antonio Aguilar en su propio programa en DMP. Demoledores y demoledoras, los queremos muchos. Beatriz, como siempre, en la moderación, mil gracias. Un beso y un abrazo para todos ustedes y hasta el día de mañana.